Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su canal Comunicación con Causa en el programa Voces en Libertad. Pues antes de presentar a nuestra maravillosa invitada de hoy, yo les quiero agradecer a nuestros patrocinadores. Sobre todo, vean nada más cómo nos consienten. Uno de ellos es La Buena Tradición del Valle, que hace un pan delicioso de masa madre, y el restaurante El Parche de Comida Colombiana. Ellos se encuentran en San Francisco número 35, Colonia del Valle. Y bueno, yo se los recomiendo, es muy rica la comida, aquí la pueden ver. Y de la misma manera agradecemos a Suriana Radio en el 107 FM, que se encuentra en Tlapa de Comonfort en Guerrero. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar y darles los temas, yo les quiero presentar, seguramente ustedes ya la conocen, Ivonne Melgar. Gracias, Ivonne, por estar con nosotros. Ella es, gracias, hermosa, ella es salvadoreña. Comenzó a escribir desde muy temprana edad. Se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como licenciada en Ciencias de la Comunicación con honores, con la tesis De las cenizas a los escombros, reportajes sobre la guerra civil salvadoreña. Actualmente es reportera de Excelsior, donde cubre la fuente del poder legislativo, y además es columnista y colaboradora en Imagen Radio y Cadena 3, además de Canal 28. Bienvenida, hermosa, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Gracias por invitarme este día. Va a estar delicioso el programa de hoy contigo. Bueno, pues hoy tenemos 3 temas que están en la agenda nacional. Uno de ellos es la mafia del Palacio. Cómo López Obrador, Adán Augusto y bueno, pues estas personas que lo acompañaron, como es Héctor Bermúdez Requena y obviamente la Barredora, convirtieron en México en botín familiar. Y por otro lado tenemos el caso de Pemex, este gigante petrolero que se ha convertido en el cajero del huachicol de Morena. Y por último, pues este término de violencia política de género o violencia de género, que ha sido una lucha de las mujeres y que últimamente ha sido utilizado de manera, digamos, perniciosa para defenderse lo que es la clase política, incluso de los ciudadanos. Entonces hablemos realmente qué es, cuándo aplica, cuándo no aplica, y es por eso que nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy. Pues empecemos con todas estas complicidades, mi querido José Antonio, todo el tema de la Barredora, también Héctor Bermúdez, si sabía o no sabía, bueno, Adán Augusto. En primer lugar, no me extraña para nada que Adán Augusto esté en esta situación. Ya lo sabíamos, no sabíamos los detalles, no sabíamos exactamente qué, cómo, pero se sabía desde hace mucho tiempo que cuando fue gobernador de Tabasco tenía vínculos con grupos del narco. Estaba en el aire, en el ambiente. Pero ya sabemos que en Morena, mientras no pase algo distinto, pues simplemente se hacen a ver pruebas, no es cierto, son chismes de la derecha, es Carlos Loret, pero ya sabíamos, ya había suficientes elementos para saber, y muchos que vienen de Estados Unidos, de que Adán Augusto andaba en eso. Pero aquí quiero destacar 2 cosas. Yo, además de que es uno más de los muchos casos de corrupción que ha habido en el gobierno de Morena, aquí hay cosas distintas. En primer lugar, quien lo denuncia ya directamente con elementos y todo para irse contra Hernán, Hernán Bermúdez, es el ejército. El ejército no se mueve solo, ni toma esas decisiones, ni le responde a Trump, o sea, es de aquí. Y gracias al hackeo, ¿eh? Sí, bueno, pero el ejército de pronto dice, sí, púmbale, y se va contra Hernán, sabiendo seguramente, quien le haya dado la instrucción, que no creo que fue López Obrador, porque López Obrador no se va a ir con su hermano. No, claro que no. Con su hermano brother, ¿no? Como ellos decían. Entonces yo creo que tengo la hipótesis, yo y varias personas, ¿no? Varios comentaristas lo han dicho, de que es una jugada de Claudia para deshacerse de Adán, porque tú le pegas a Hernán donde tienes más elementos y sí lo puedes perseguir penalmente, pero políticamente le pega a Hernán. Claramente. ¿Para qué? Para deshabilitarlo políticamente. No necesariamente lo van a perseguir penalmente, yo creo que no, más bien va a haber un pacto ahí de decir, tú te haces a un lado y yo te dejo en paz, ¿no?
¿Por qué? Porque son los esfuerzos que ya está haciendo o empezando a hacer Claudia, si es que esta tesis es una interpretación, es correcta, para recuperar el poder. Algo que yo siempre dije siempre en todos los sexenios, desde Lázaro Cárdenas, los presidentes que llegan, aunque se ven rodeados por su antecesor, y en ese momento no puedes hacer gran cosa, poco a poco vas haciendo movimientos para recuperar el poder en la presidencia. Pues a mí me parece el primer indicador muy claro que fue el jefe del ejército de la zona, ¿no? De la zona militar de allá. Pues eso no es casual. Segundo, ahorita no se han dado cuenta estos días una campaña que obviamente es orquestada de los corifeos, de los propagandistas de Morena contra Adán. No es que ellos de repente digan, no, Adán nos está ensuciando, porque no lo habían dicho en 6 años, y no lo han dicho con nadie más. No lo dijeron con Ovalle, bueno, con la larga lista de corruptos en Morena. Y no estoy hablando de esa gente que de repente matiza, sí están también, ¿no? Los moneros, que son de lo más abyecto que hay, están haciendo caricaturas contra Adán. Duras. Hernández. Y ves, y programas, Julio Astillero, entrevistas, Sabina Berman, que también, por favor, está totalmente entregada al régimen, está pegándole a gusto y diciendo, no, es que se nos colaron, como si fueran totalmente nuevos. Ellos llevan en Morena mucho tiempo. Antes estuvieron en el PRI, pero ya llevan un rato en Morena. Se nos colaron unos corruptos y entonces hay que limpiarlo para que no. A mí me parece que hay una línea para todas estas personas que también vienen de arriba, porque no es casual que de repente todos vean en Adán Augusto un estorbo para Morena, ¿no? Y se le ve muy debilitado en el Congreso Nacional de Morena. Y por un lado vemos a Claudia que lo defiende en la mañanera. De hecho, hoy le preguntaron a Claudia que había un video en donde un cártel lo mencionaba con nombre y apellido, y de hecho lo nombraban como el tío. Y ella dijo, le preguntaron que sabía, dijo que sí sabía, pero que no habían denuncias. Eso es gravísimo, porque está confesando que ya incluso hay una prueba, ¿no? Una prueba, el video. Esas cosas tienen que hacerse por oficio también, ¿sí o no? Por supuesto. Sí, claro. O sea, no tienes que esperar a que alguien denuncie, sino si tú tienes los elementos. Pues sí, desde luego. Pero aquí hay un punto también. En la columna de hoy de Rivapalacios, de Raimundo Rivapalacios, él menciona que es un chivo expiatorio Adán Augusto, que realmente el que era el orquestador de todo era el general Audomaro Martínez, y que lo que están buscando es protegerlo a él. Y Audomaro incluso está siendo acusado de haber vendido a agentes de la DEA a espías rusos y también a los cárteles. Esto es gravísimo. Una investigación que hizo Raimundo. A mí Raimundo se me hace un periodista muy serio. Pues bueno, aquí hay un entramado mucho más allá de Adán Augusto, La Barredora y Héctor Bermúdez. ¿Qué opinas? Hernández. Héctor Bermúdez Requena. Héctor Bermúdez Requena, sí. Mira, yo lo que veo es que... Bueno, no, Hernán. Hay un triángulo. Hernán Bermúdez Requena. Hay un triángulo que había sostenido, yo creo, a la 4T, tanto al presidente López Obrador como a Claudia Sheinbaum, que hoy se está rompiendo con este caso. ¿En qué se sostenían ellos? En asumir los problemas de corrupción o de delincuencia como actos aislados sin hacerse cargo del problema estructural. Pasó con Segalmex y ahora lo estuvieron intentando y lo están intentando hacer con esto. Segundo componente, echarle la culpa al pasado, ¿no? El gobernador Javier May le echa la culpa al pasado de su antecesor, que fue el segundo de a bordo, llamado hermano del alma del expresidente López Obrador. No hay pasado, son parte de la misma estructura. Y tercer punto, que para mí es muy relevante, y es echarle la culpa o a la prensa, o al mensajero, o a los ciudadanos. Pelearse con quien cuenta la historia y no para desviar la atención. Esos 3 puntales de la cuarta se están viendo resquebrajados hoy por este caso, porque no es un problema aislado. No es Hernán Bermúdez Requena, y ni siquiera solo es Adán. Si se permitió bajo la premisa de López Obrador de que el presidente lo sabe todo, fue el sistema, y fue la cuarta, y fue ese régimen. Punto número 2, no se le puede echar la culpa al pasado. Tabasco
es la manifestación más perfecta del fracaso de abrazos no balazos y de cómo un problema de seguridad, de violencia criminal que teníamos, se extendió y se multiplicó ahí donde ni siquiera estaba. Caso sureste en este caso. Así es. Chiapas, porque ahora resulta que la barredora también está en Chiapas. Y se les rompe la historia en el punto más fuerte, donde ellos son exitosos. El éxito de la cuarta es la propaganda, es la comunicación, es su verdad alterna, su posverdad, al grado ridículo y patético que los senadores en un principio de Morena dijeron que había nado sincronizado contra Adán Augusto, cuando las balas, ya lo han explicado ustedes, venían del propio gobierno del ejército. Y ahí es donde empieza, yo creo, la fisura. Lo decía ya José Antonio, hay un Jorge Cepeda Patterson, digamos, un vocero presidencialista, diciendo que bueno, que va a caer a Adán Augusto, y al siguiente día Epigmenio Ibarra, propagandista de la cuarta, en el mismo espacio del medio, dice, no le compren a la CIA esa versión, porque eso es lo que hace. Porque así sigue respondiendo a López Obrador. Ahí están las diferencias, bueno, quizá, porque son los halcones de la derecha que están aplaudiendo la versión de Estados Unidos. Se les rompió en ese caso la narrativa. Ya hay una fisura y contradicciones entre ellos. Es un problema estructural. Exacto. Punto. Y yo coincido con el maestro José Antonio. La presidenta lo único que yo creo que les mandó a decir es, ya párenle, los voy a cubrir, me voy a morir en la raya frente a Trump. Y lo está haciendo. Pero ya párenle. Sí. Pues, mira, yo qué opino. Bueno, es un cinismo brutal desde que entró López Obrador y nos dejó sin gasolina no sé cuántas semanas, o con una crisis espantosa, porque él dijo que iba a acabar con el huachicol y que era necesario dar este paso, y lo único que hizo fue estructurar la manera en la que, claro, el negocio, porque ellos se han financiado el huachicol, yo creo que más que enriquecido. Se han enriquecido. Hoy o ayer Trump dijo, justamente reconoció el famoso huachicol fiscal, ¿no? Y reconoce que entra, que es en Estados Unidos donde se transforma la embajada de Estados Unidos sacó ese. Sí, la gasolina o el hidrocarburo, y entra a México ilegal, y que es también una responsabilidad, digamos, de alguna manera compartida con Estados Unidos. Lo interesante es lo que dijiste, que lo denuncia el ejército, y que partimos de una debilidad de Claudia, porque ella está, si bien lo que dice la gente, digamos, como nos comentábamos hace rato, antes de empezar, sí le hacen caso, la verdad de las cosas es que su gente en Morena no le hace caso. Está tan dividido el partido político que solamente cuenta con cierto núcleo de personas, aunque de afuera digan que están todos juntos y todos unidos. La debilidad de Claudia tiene que fortalecer, o sea, tiene que disminuir y fortalecer su presencia a través de este golpe tan fuerte a Adán Augusto, que es un enemigo no nada más de ella, sino también de Monreal, aunque salieron juntos en la foto, recuerden que los pusieron, pero están encontrados, totalmente confrontados. Entonces, quitarse a Adán Augusto del grupo. Y medio a Monreal también. Monreal está en España, tampoco vino a la asamblea, y también lo agarraron en el hotel Villamagna, como se llame, que es de 30,000 pesos la noche, ¿verdad? Y dijo, no, creen, yo viajo, pero es lo de menos. El tema es que sí hay una narrativa que se les está cayendo, y que era la lucha en contra del huachicol, que tanto ha hecho perder a Pemex. La deuda de Pemex se hubiera pagado con lo que han robado. La deuda de Pemex es terrible. Con lo que se ha robado, se hubiera pagado. O sea, el nivel, digamos, si no se hubiera robado todo este volumen de huachicol, ese dinero hubiera producido Pemex. Y hubiera sido, o sea, lo están drenando, vaciando, están dejando el casco, el contenido ya se da. Y todavía sale, perdón, pero un último,
una forma de apoyar a Pemex a través de unos bonos que no les quieren llamar bonos de deuda, pero que son bonos de deuda y que están saliendo para aprovechar, digamos, para tratar de salvar a Pemex de este hoyo, ¿no? Entonces, al cual lo han llevado. Todo está relacionado. Yo quiero retomar lo que dijo Ivonne, coincido totalmente y construyendo sobre tus planteamientos, regresar a cómo pequeños grupos, la barredora era como el brazo armado y el más cruel del Cártel Jalisco Nueva Generación. Cómo se expandió y son de los que llevan a cabo no solo extorsiones, sino crímenes como decapitación, o sea, las cosas más perversas. Es la barredora. ¿Cómo pudo tomar tanto poder? Y entonces esto nos habla que hemos observado, por ejemplo, dicen, es que no es como García Luna. No, García Luna era un político corrupto que recibía sobornos. En este caso, estamos hablando de que los funcionarios son las cabezas es el gobierno, la cabeza del cártel. Es mucho más grave que el caso García Luna. Y entonces esto nos lleva justamente, como tú bien lo decías, a estas estructuras que están cayendo. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo se pudo permitir, en qué momento, de qué forma, esto nadie lo habla, cómo se fue penetrando en estas estructuras de gobierno, de tal manera que hoy yo creo que lo que se cuestiona, sin decirlo plenamente, es la legitimidad del gobierno. Esta legitimidad, ¿qué tanta legitimidad, qué tanto le podemos creer si realmente ya está permeado el crimen organizado en donde tocas no está permeado, ellos son, ya no son, antes eran sobornados y extorsionados los funcionarios públicos. Ahora los funcionarios públicos son las cabecillas del crimen. Esta es la gran diferencia y es por eso que entra este cuestionamiento sobre la legitimidad de este gobierno y cómo debilitaron las instituciones de tal forma para que ya a través del gobierno, sin institucionalidad, pudieran hacer toda esta penetración. Y entonces hablamos de digamos que un cuestionamiento sobre la legitimidad. Y es ahí yo creo que donde está pesándoles más. Sí, ahora, ¿eso qué repercusiones puede tener a nivel de partido frente al público? Pues algunas, pero yo no veo que se vaya a caer el partido, ni siquiera por escándalos como este, porque los ha habido muchas veces. Yo más bien veo toda esta jugada interna que hace o que va a provocar, según yo. No me extrañaría nada, vamos a ver, ¿no? Igual y no, que en algún tiempo el propio Adán le den chance de él decir, miren, yo soy inocente, como ya lo dijo, yo no sabía nada, a diferencia de Calderón, que sabía todo, según él lo dijo, ¿no? Sabía perfecto, pero yo no soy Calderón. Me hago a un lado para no afectar al partido, algo así va a decir, ¿no? Y simplemente va a ser el hecho de que Claudia está aprovechando toda esta situación, también un poco como efecto de la presión de Trump, para hacer a un lado a cuantos alfiles pueda, alfiles de López Obrador, y ir recuperando el poder, porque lo otro que yo quería señalar del evento de Morena el domingo pasado, pues es la ausencia de Andy. Eso se reflejó mucho, o sea, dice las ausencias mucho. Y las presencias. El secretario general, el que dijo no hace mucho, a mí díganme Andrés Manuel, porque el legado de mi papá obviamente estaba perfilándose para ser candidato al 30. Así lo interpretamos muchos. Dice, yo voy a estar en la lucha por él. Y de repente desaparece cuando Ovidio empieza a cantar en Estados Unidos. Y desaparece. Desaparece, al grado de no ir siendo secretario general y sigue al evento del partido. Y no ni siquiera un Twitter ha puesto. Eso es algo nada, se está escondiendo. Entonces, la interpretación es Ovidio seguramente les dijo, porque acuérdense que Andy sí estaba metido en la recopilación del dinero desde antes del 18. En todos los negocios. Salió incluso una telefonazo ahí que se coló de Andy hablando con la que era la presidenta del partido, Jacob Polensky, donde le decía, oye, y ese dinero no, pues es que de una empresa que no sé qué, y no pasó de ahí. Le preguntaron a López Obrador qué opina de esta grabación. Yo luego les digo porque estamos en fin de semana y hay que respetar el descanso en fin de semana. Y no volvió a decir nada. No,
la gente estaba volcada por Morena y no le importaba eso, pero eso reflejaba que Andy estaba en la recopilación de dinero. Entonces, ya a mí no me extrañaría que Ovidio le hubiera dicho, yo a Andy le di tantos millones en 2006 o en 17 o la fecha que tú quieras, y que en todos los norteamericanos ya lo tienen. Yo no creo que los norteamericanos se vayan a ir a una persecución penal de López Obrador. Política sí, pero penal no lo creo, por razones políticas, diplomáticas, etcétera. Pero a sus hijos, ¿por qué no? Y yo creo que el propio Andy dice, ahora sí ya estoy bajo la lupa, ¿sabes qué? Me desaparezco por lo pronto. Es muy indicativo el hecho de que no haya ido sí, es muy indicativo. Yo creo que Denise tocó un punto que para mí es clave, la legitimidad o ilegitimidad. Yo tengo la hipótesis de que el presidente, habiendo sido candidato en 3 ocasiones y habiendo hecho realmente su trabajo desde a ras de tierra, como él dice, el expresidente López Obrador, pulsó anímica, social y económicamente que el narco había cooptado en términos emocionales, sociales, económicos, muchas regiones del país. Verdad. Y decidió normalizarlo. Por eso abrazos no balazos no es cualquier cosa, no es un chiste. Por eso ir a Badiraguato más que a otros lugares no es un chiste, por eso haber dicho doña no sé qué, la mamá del Chapo. O sea, es importante todo lo que pasó, porque él normalizó esa existencia del crimen organizado. Y hay muchos comunistas, marxistas, leninistas de izquierda, yo vengo de ese mundo familiarmente, por eso lo conozco, que te trivializan al narco, te dicen que es parte de un mundo de la geopolítica y que no puede un país solito. En corto también hay gente que te dice, pues es que el gobernador no se va a aventar, porque pues cómo, esto va más allá de las fronteras. Bueno, ¿qué veo yo? Que la normalización que hizo López Obrador está en un punto, no diría de quiebre, pero sí diría que está bajo la lupa, con la estrategia de Trump, con el reclamo de Marco Rubio, diciendo por qué trajeron a los iraníes, por qué sus alianzas con los rusos. O sea, sabemos que esos son los reclamos de fondo que le están haciendo al gobierno mexicano, la geopolítica en cuenta. Entonces, ¿qué tanto la presidenta Sheinbaum va a querer seguir en esa normalización o la va a romper? La narrativa del secretario Omar García Harfuch es de que los van a enfrentar. Vamos a ver, pero yo sí creo que está en veremos eso. Así es. El paradigma de no pasa nada, mándalos a regañar con la chancla de la abuelita, o el paradigma de voy a enfrentar a los cárteles. Totalmente. No sé qué vaya a pasar, pero es eso. Ahí nos encontramos. Aquí el tema que yo veo es que Claudia está definiéndose por un García Harfuch, que ha sido su mano derecha, su sostén, y que sí está haciendo su trabajo, yo creo que bien. Yo creo que bien, porque además es valiente. Muy valiente. El trabajo que está haciendo, no cualquiera lo hace. Y si el ejército está, que no lo estaba, no sé ahora, está coordinándose con él en estas actividades, se puede hacer algo importante, y entonces sí van a caer muchas cabezas más, muchísimas más. El tema es que la gente no lo cree. Por eso tú dijiste, el partido no le va a afectar. Tienes toda la razón. No le va a afectar hasta que le afecte. Sí le afecta en imagen y demás, nada más no se derrumba con mucha gente. Porque casi todos los que están involucrados pertenecen a Morena. El regidor, el gobernador. Sí. Y porque la cultura narca sí es cierto que creció. Sí. Y sí es tú vas cierto a un que karaoke y empiezan a cantar cosas. Sí es cierto que está normalizado y que piensan que es una industria más. Claro. Pero como ustedes lo dicen, el contrapeso realmente está viniendo del exterior. Y por otro lado, el rompimiento, si es que algún día se da, entre Claudia y López Obrador, va a ser por presiones de Estados Unidos. No porque ella así lo considere o porque el grupo político al que representa realmente quiere escindirse de esta condición. Y voy a retomar lo que dijiste, de estas prácticas normalizadas, en donde se justifica todo en la mañanera, donde se implanta esta narrativa, pero lo que prevalece es la falta de rendición de cuentas. Sí. Aquí no se llama a nadie a rendir cuentas, y eso es otro de lo que se ha normalizado. Por supuesto. Y la ciudadanía, ¿dónde está? Estamos en las redes. Y yo lo venía platicando con una persona ahorita de camino para acá, donde me dice, es que es muy peligroso que ahora alguien se confronte. Se han vuelto tan poderosos que ya tienen los 3 poderes de la Unión. Y créanme, es una persona que tiene primaria. Y me lo dijo. Tienen todo el poder. ¿Quién se atrevería? Entonces nuestra única fuerza ahorita está siendo
una presión social para salirnos de este panorama esquizofrenizante donde nos metieron, donde normalizaron lo ilegal y lo criminal para empezar a presionar junto con Estados Unidos. Conclusión, mi querido amigo. Bueno, pues que vamos a ver qué pasa internamente, vamos a ver hasta dónde llega efectivamente esta remoción de alfiles. Yo sí creo que Adán en algún momento se tiene que ir, ya no puede operar normalmente, lo vimos el domingo, ¿no? Bueno, moralmente Rubén Rocha, derrotado. Rubén Rocha es otro caso distinto, ¿no? Que habría que separar. Son muy curiosos. O sea, no porque no sea corrupto, sino políticamente, bueno, en la política interna tiene otro. Ahorita a Carlos lo que le interesa es recuperar a quienes controlan el Congreso, como Adán. No es casualidad tampoco que Monreal no esté, no es casualidad. No, pues te digo, es que no, hace mucho que no había ido de vacaciones con mi esposa, pues espérate a que acabe el evento y luego te vas, ¿no? No es casual. Y lo de Andy tampoco. Entonces yo sí creo que eventualmente esto puede fortalecer a Claudia internamente, pero eso es aparte de la relación con Estados Unidos. Indirectamente Estados Unidos con esta presión puede por un lado complicarle las cosas a Claudia, pero por otro lado también ayudarla en su proceso interno. Con lo cual no estoy diciendo que si Claudia recupera el poder presidencial, como ha ocurrido desde Lázaro Cárdenas, lo vuelvo a decir, no es que vaya a cambiar de rumbo, no es que vaya ahora sí ser demócrata, no. Ella no lo es, simplemente quiere ejercer el poder, cualquiera que busca el poder lo quiere ejercer ella. Y eso no implica que se confronte tampoco directamente con López Obrador, simplemente es, yo hablo bien de ti, yo no me meto contigo, pero empiezo a hacer estos movimientos para ir recuperando. Y como López Obrador se ve que va como de picada abajo políticamente, a lo mejor ni siquiera está en México. Yo sostengo que muchas de este tiempo con desaparecido seguramente lo debe estar en Cuba. Mucha gente que está en Cuba. Así es. Pues sí. Ivonne. Pues yo creo que van a ser muy importantes los pasos que dé la presidenta en los próximos días con respecto a Donald Trump. Yo supongo que ese acuerdo que se está cocinando o que se dice que se está negociando, pues contiene elementos torales de la seguridad y pues estamos en eso, ¿no? La viabilidad económica de México pues depende de la relación con Estados Unidos, pienso yo, y la presidenta sabrá si asume una ruptura, porque no enfrentar el problema de la seguridad y la violencia criminal implica romper con nuestro socio comercial y en ese sentido pues habría un efecto cascada. Y ahora como viene ya la negociación del TEMEC. Mira, yo me iría un poquito con lo que ya está empezando a pasar, con la inseguridad y la inseguridad en el aspecto jurídico, ¿no? Iberdrola se va y vende todos sus y hace bien porque aquí no sabe qué va a pasar, o sea, no tenemos un sistema judicial confiable, no tenemos una seguridad que pudiera, digamos, apoyar a los inversionistas extranjeros como para decirles, ustedes vengan y no va a pasar nada con sus ni bienes. Energía hay. No hay, o sea, no, bueno, iba a ser un gran, la verdad, fue una gran reforma desde mi punto de vista de Peña Nieto. Por supuesto. Ni aeropuerto tenemos. No tenemos nada. Todos los grandes el proyectos son una porquería, no sirven para nada. Bye. Adiós. Y Iberdrola, o sea, España empieza a huir. Eso es gravísimo, porque es uno de nuestros más importantes inversionistas en México. Tenemos una relación ancestral con España, ¿no? Bueno, pues fuimos colonia española por un tiempo. ¿Cómo se apellidan? Pues sí, y además de todo eso, Estados Unidos también está condicionando de alguna manera la nueva negociación a que las fábricas de coches estén allá. Y está diciendo, o sea, claramente esto es lo que a mí me importa. Y bueno, Claudia sigue en una posición que yo no sé, yo la veo un poco débil, pero todo el mundo dice que hace muy bien en no confrontarse. Pero a mí también me parece que nos están haciendo como les da la gana y que Trump dice, grita y hace, y ella sigue en este peace and love que a mí no me encanta. Me parece que ha sido atinado en algunos aspectos, pero en otros también. Ella lo único que dice es somos un país soberano, pero enséñalo, demuestra lo que somos un país soberano, ¿no? Se está doblando mucho. Bueno, a mí se me hacen varios focos aquí. Por ejemplo,
Me llama la atención que es la primera vez, el día de ayer, en todo este operativo que hicieron en Michoacán y el Estado de México, es la primera vez que hay detenidos. Había habido puro montaje, en donde había incautación de huachicol, todo esto, ni un solo detenido. Claro, ahora que Trump empieza a apretar nuevamente diciendo que va por los aranceles del jitomate y todo eso, queda clarísimo que no se estaban tragando esos montajes. Entonces ya empieza a haber detenidos, cosa que yo celebro. Pero yo difiero mucho de Harfush, que es una maravilla. No, maravilla. Yo difiero, está haciéndolo bien. porque ahorita yo creo que es más bien la presión de Estados Unidos que empieza a ver estas detenciones. Porque, por ejemplo, en el caso de Teuchitlán, no hubo un solo detenido. Y estos empezaron a diversificar su forma de reclutar a través de los restaurantes de comida rápida. Sí, qué horror. Entonces, el crimen sigue porque no hay detenidos. Ahora ya hay detenidos. Entonces, yo creo que efectivamente Claudia está mandando mensajes muy contradictorios. Por un lado, pareciera que esta estrategia que tú muy bien mencionas, de que sí está moviendo las piezas para tener el poder, pero sale en la mañanera. Ahí yo puse hace rato un tuit que parece el papel higiénico del régimen, porque todo les lava en su show propagandístico mañanero. Se la pasa diciendo que no hay pruebas y que son honestos. Pero para lavarse las manos. Por supuesto. Y por abajo. Por abajo pegar. Esa es interpretación, pero de todas maneras yo todavía tengo mis dudas. Yo lo que sí quiero resaltar es el papel de los ciudadanos críticos, los periodistas, los analistas, que hemos sido este contrapeso. Y tenemos que seguir de esta manera. Creo que sí. Ajá. Y ahora voy a entrar con el tema que te adelantaste, mi querida Clau. El tema del huachicol. Donde antes el huachicol era un artesanal, en donde pues picaban un tubito y sacaban el tanquecito y lo vendían en la carretera. Ahora son buquetanques a nivel industrial, y efectivamente salió un artículo en Universal justamente que decía cómo se llevaban el combustible a Texas, lo procesaban allá como gasolina y lo traían aquí. O sea, lo lavaban, lo limpiaban y lo convertían en combustible legítimo. Pero nos estamos dando cuenta, tú lo comentaste, Pemex tiene unas deudas terribles. En todos los países, las petroleras son una base de riqueza para el país. Y aquí es una base... Fue. Ok. Fue, pero ya no. Hace mucho que ya no. Bueno, pero no una deuda terrible como es México. No, es una Sin embargo, Pemex es el gigante petrolero el que ha más sido... endeudado de las petroleras. Así es. El más endeudado. Y ha sido el cajero automático del régimen morenista. La caja chica. Sí, a través del huachicol que profesionalizaron. Claro. Comentarios, mi querido amigo. Bueno, pues que salió exactamente lo contrario de lo que dijo López Obrador. Mucho de lo que está haciendo Claudia, así sea por presión de Trump, pues está desmintiendo todo lo que dijo López Obrador. Y ahí también muchos de los corifeos y propagandistas están implícitamente cuestionando todo lo que defendieron en su momento, porque cuando desde afuera los críticos, los expertos decíamos, oye, lo del AIFA no va a funcionar, oye, el Tren Maya no va a funcionar, ahora lo están reconociendo ellos, decir, bueno, sí, no funcionó muy bien, hay que corregirlo. Sí, pero ustedes en su momento hicieron todas las maromas posibles para defenderlo. Lo mismo de Pemex. ¿Desde cuándo está diciendo, señores, por ahí van a hundir a Pemex con un costo enorme para el país? No solo Pemex, es que Pemex se hunde el país, la economía, etcétera. Bueno, pues ya lo están reconociendo, decir, pues sí, ese no era el camino. Pues casi están diciendo, las intenciones de López Obrador eran muy buenas, pero ¿qué creen? La forma de hacerlo no era. Pues no lo estuvimos diciendo desde afuera. Además, y ellos lo defendían. Las intenciones eran buenas. Y ellos se lo justificaban y decían que eran otro. buenas y tal, y ahora ya están empezando a reconocer y decir, bueno, pues es que no lo hizo bien. Entonces lo de Pemex sí es muy grave desde luego, porque además lo que dijeron desde hace mucho los expertos es, nos pueden llevar al nivel de inversión cero, que es una catástrofe económica, y nos estamos acercando a eso. Yo quería comentarles al respecto que me llamó mucho la atención que ayer, pero lo vi hasta ayer, la Embajada de Estados Unidos en México dice, ¿sabes quién se beneficia con el huachicol? El crimen organizado, para quienes representa una industria.
Aquí está el tweet de la Embajada de Estados Unidos en México. Dice, seguramente has escuchado sobre el huachicol, pero ¿sabes qué es el huachicol fiscal? Aquí te lo explicamos y te platicamos las acciones que Estados Unidos y México tomamos para frenarlo. Entérate. En en un rol didáctico, la Embajada de Estados Unidos en México te dice qué es el huachicol. Es decir, está en la agenda de la negociación que hoy Marcelo Ebrard tiene que resolver en los próximos días. El 1 de agosto es el límite. Y yo veo que no hay una estructura, no hay una respuesta estructurada del gobierno de México frente a esto. ¿De qué van a hacer? ¿Quién lo inventó? Porque Claudia hizo un señalamiento muy importante. Al inicio del sexenio mandaron por pipas. Sí. Que porque el desabasto y que porque el huachicol. Y hubo todavía una fase superior, huachicol fiscal, que tiene que ver con defraudación del Estado. Mario Delgado ha estado vinculado a través de Código Magenta, que hizo toda la investigación de huachicol fiscal. Bueno. Y estaba vinculado con Carmona, ¿no? Bueno. Y Ricardo Peralta. Yo recuerdo que la ex candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez, lo sacó en un debate, habló del huachicol fiscal y se reían de ella, decía, ¿de qué está hablando? Ya para entonces Código Magenta estaba documentando de qué se trataba. Hoy por hoy se trata, creo, del problema clave. Así es. De la agenda bilateral México-Estados Unidos, donde la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Tesoro, todos saben de qué se trata este enjambre, este entramado que involucró al gobierno, que involucró ceguera de muchos y que ha tenido que ver con crimen organizado, pero sobre todo con el gobierno defraudándose a sí mismo. Eso es increíble. Así es. Entonces, creo que las respuestas que dé la propia presidenta, el Poder Legislativo, la oposición, ayer proponían en Congreso crear una comisión especial, por supuesto no le hicieron caso a eso, pero el tema está ahí, quemando la relación México-Estados Unidos. Totalmente. Porque además el huachicol financia a los cárteles de la droga. O sea, ahí está la relación. Y yo me adelanté porque no puedes separar no puedes. A Dan Augusto del huachicol. O sea, yo lo hice para y después me di cuenta que me había adelantado. No, estuvo sensacional. No, bueno, lo que yo pues nada más reiterar lo que ya habíamos dicho. Este es el grave problema que tenemos en México ahorita. Es el narco y el huachicol van de la mano, porque además es tanta mafia una como la otra, ¿no? Y seguramente no tenemos, digamos, los datos precisos de toda la cantidad de personas que han fallecido, que han sido asesinadas por los temas de huachicol. Lo sabemos más de la mafia, del narcotráfico, porque son problemas entre los mismos narcotraficantes, ¿no? De una banda y de otra, o de un cártel contra el otro. Y el huachicol, me parece que aquí estamos en una sola estructura relacionada íntimamente con el gobierno de Morena. Y yo no sé si Claudia se quiere desmarcar. Evidentemente se vio beneficiada porque su campaña fue carísima. Su campaña que hizo durante 2 años y medio o más fue tremendamente cara, ¿no? Había en los poblados más lejanos, 2 años antes de que fueran las elecciones, es Claudia, y es Claudia por todos lados. 3 años. Yo me sentía muy contenta porque yo soy Claudia, ¿no? Pero ahora yo, no se referían a mí. No se referían a mí precisamente. Entonces, bueno, pues sí me parece que es el gran tema, y que la presidenta tiene que tomar decisiones. Yo no quisiera estar en su lugar, porque realmente le ha tocado porque quiso. Pero ella es parte. Ella es parte de esta composición. Sí, claro, pero ahora tiene que empezar a desmarcarse y a desmembrar un poco este monstruo, este Frankenstein que tiene. Y imagínate la cabeza perversa que creó el huachicol fiscal, que sale de una manera pero entra por otra, defraudas al SAT, a las aduanas. Se necesita ser muy perverso. Perverso. Muy buenos para transar, pero muy malos para gobernar. Y sobre todo en el caso de Claudia. Claudia es parte de esto. También se está protegiendo ella misma cuando sale a defender todo esto. Si caen todos estos, va a tener, de alguna manera va a salir manchada. Pero aquí también hay algo de lo que nadie habla.
Si pudo llegar a Estados Unidos este huachicol y regresar, es porque también hay redes en Estados Unidos. Pero a ver, eso ya lo sabemos desde Sí, mucho pero tiempo. nadie las menciona. Estados Unidos saca este comunicado, Claro. evidentemente tiene que hacer, tú hablaste de una estrategia, no existe estrategia. Hasta ahorita, por ejemplo, cuando salió también lo de los aranceles, ya les vamos a decir la estrategia. No había estrategia, plan A, plan B, no había nada. Y ahorita estoy segura que no hay nada. Entonces tienen algunas, pues, acciones aisladas por ahí para ver si le cae bien a Trump. Y entonces estamos en manos de personas que no plantean una estrategia, no nos avisan, no nos informan, estamos adivinando, estamos especulando constantemente de qué está pasando en el país cuando el impacto lo vamos a pagar los mexicanos. Y ahora por último tema, que ya rapidísimo, porque ya se nos acabó el tiempo casi, mi querido amigo, el tema de la violencia de género y la violencia en política en razón de género y la violencia en razón de género. Con la supuesta violencia. Supuesta, que un término que lamentablemente O sea, cómo nos costó trabajo el poder llegar a que se clasificara esta violencia contra las mujeres y finalmente es utilizada por varios políticos para defenderse de ciudadanos utilizando las instituciones. Sí, ¿Qué opinión? yo creo que es un problema porque en sí mismo es algo que debía de existir, ¿no? Es decir, tienes que proteger los ataques, las acusaciones a las mujeres en su calidad de mujeres, ¿no? Pero la frontera está muy borrada y los propios políticos la han borrado y entonces a mí, por ejemplo, los obradoristas cada vez que se refieren a mí dicen misógino, Crespo. ¿Por qué? Porque critico a las mujeres de lo que criticaría a cualquier hombre. De que sean Es decir, Claro. si es corrupción, pues no me importa si es hombre o mujer, yo digo ahí hay corrupción. Así es, Si está diciendo mentiras, Totalmente. sea gobernadora, sea la legisladora, la presidenta o lo que sea, y eso te dicen, es que es porque es mujer y la estás criticando. No somos son de intocables, género. Entonces, esa frontera, ¿no? Está muy borrosa y por eso cuando dices, oye, ahí lo que esta chica Carla Estrella estaba criticando era el nepotismo, no la cuestión del género. Así Porque es. pudo haber sido igual que de un papá con un hijo, un sobrino, Definitivamente. lo que hemos dicho de Andy, pues, ¿no? No es de género, ¿por qué? Porque es hombre. Pero si es mujer, entonces No, es sí de podría género. ser de género, porque cuando hablamos de género es hombre-mujer. Sí. Es lastimar a la persona por su género. Exactamente, puede ser. Pero si una mujer critica a otra mujer, yo digo, ¿no? Que es así como por corrupción o lo que sea, es violencia de género. Pues ¿cómo que una mujer va a estar criticando por ser mujer a otra mujer? Entonces está pegando a sí misma. Es absurdo. Entonces este asunto desafortunadamente se ha deslavado de tal manera que no está cumpliendo sus propósitos, sino al contrario, es un instrumento político Claro. para atacar a los críticos de Y la protegerse. corrupción y de diferentes ilícitos y de demagogia y demás. Es un uso perverso, Sí, más que claro, nada. claro. Y yo sí veo una línea muy definitoria, pero no les conviene, porque está muy bien Analíticamente definido. sí, Ujú. pero en la práctica... En la práctica está no, borrado. porque está muy bien definido. El problema es que cuentan con la complicidad de las instituciones que parece que no leyeron de qué se trata. Porque, por ejemplo, en el caso, yo no soporto, mira que no la soporto, al alcalde o a la Andrea Chávez cuando las llaman putonas. Esto es violencia Eso sí. de género. Claro. Sí, Ajá, eso sí. eso sí. O Eso sea, es violencia yo no de la género, soporto, clarísimo, pero ni duda. no soporto lo que hacen, sus acciones. Sí, a mí tampoco. Pero no su condición de mujer debe ser respetada. Es tiene a donde nada me que refiero. ver Eso es su trabajo político con, con su su sexo vida o su íntima. No tiene A nada que esa ver. sí es violencia de género. Ujú. Y violencia política en razón de género significa una persona que quiere acceder, una mujer que quiere acceder a un puesto político y se le impide por cuestión de género. ¿Dónde estuvo Carla Estrella, que ella no tenía la posibilidad de impedir que políticamente esta mujer accediera al puesto político? Tiene que ser una autoridad o un miembro de partido que se lo impide. Así es. Pero en este uso, como tú lo dices, faccioso, aludiendo a la ignorancia de la gente, es cuando utilizan estos términos para protegerse de la ciudadanía.
Mi querida Ivonne. Sí, yo creo que coincidiendo con José Antonio y contigo, Denise, creo que la gran lección de Carla Estrella es una lucecita al final del oscuro y largo túnel, mucha dignidad de una sonorense, arquitecta de formación. Más simpática. Es súper encantadora, inteligente. Muy culta, muy inteligente. Con qué calidad ha estado respondiendo. Mi hipótesis es que efectivamente sí, ahí llegamos como a una situación de entrampamiento, porque sin duda creo que la presidenta de la República dejó correr este uso faccioso político de la violencia política en razón de género, del concepto, del ejercicio en tribunal electoral de eso, porque le conviene a ella que se aminoren las críticas y que eso sea un instrumento siempre para bajarle a sus críticos. Sin embargo, se revirtió, porque fue tan inmensa la crítica, el sentimiento ciudadano de agravio, de abuso de poder, que tanto la diputada que había puesto la denuncia, como su esposo, presidente de la Cámara de Diputados, como todo lo que ellos representan, pues se vio tan golpeteado que yo estoy segura que con encuestas en mano, la presidenta reacciona y dice que era un exceso. Y su frase que ahora se está volviendo como estribillo, ¿no? Que el poder es humildad, lo cual me parece que es un muy mal uso, porque la humildad no tiene nada que ver con el no abusar del poder. Pero bueno, ese es un síntoma de que les dolió, de que fue como un boomerang. Y en ese sentido creo que el ejercicio ciudadano, y ahí me sumo a tu planteamiento, pues sigue siendo el último dique del abuso del poder y del autoritarismo. Por lo pronto. Yo, bueno, primero diríamos que es la violencia de género. Es hacer comentarios peyorativos, lastimar, humillar, ofender a una persona por su sexo. Porque el género no es la palabra adecuada, es sexo. Es sexo. El género es otra cosa. Pero bueno, por su sexo. A las mujeres nos han lastimado, nos ha sido mucho más difícil llegar a los espacios que estamos ahorita nosotras. Hay una violencia y una desigualdad. Absolutamente. El mismo que Chicharito, no se puede negar, innegable. Que ahora se disculpa con una disculpa que no es disculpa, porque dice cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes han causado. A mí no me parece que haya habido confusión alguna de lo que él dijo, pero este tipo de comentarios como los que hizo Javier Hernández, el Chicharito, y han hecho una serie de personas sobre las mujeres, lo que tú acabas de decir de alcalde y de Chávez, de Andrea Chávez, pero además el uso que le dan las mujeres para defenderse de temas que se les están atacando, que no tienen que ver por su actuar en sus funciones como servidor público. Exacto, sí. Y eso no... Hablamos de la rendición de cuentas. Claro, y entonces eso no es violencia por razón de género. No, cero. Eso es un tema de rendición de cuentas, de transparencia, de que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué es lo que están haciendo con los recursos que nosotros estamos entregando a través de los impuestos. ¿Cómo están abusando del poder? Exactamente. Entonces, bueno, creo pero que... se defienden por el hecho de ser mujeres, entonces ya se fue pero del otro lado. Perverso. Eso es perverso. Y yo sí creo que de verdad hay que hacer una reflexión, y algún día que sea un programa especial, sobre... ¿Cuánto tiempo llevamos haciendo? ¿Vienes con nosotros? Claro. Sí, y tú también, pues no es para que vean que no eres misógino. No es misógino. A mí me consta que no. En lo absoluto, al contrario, pues mira... No, pero además sus comentarios jamás. No, en lo absoluto. Pero yo también soy crítica de mujeres y no soy misógina, soy una defensora de las mujeres. Y soy crítica de aquellas que no son transparentes y aquellas que sí están utilizando su puesto o su cargo o su influencia o su poder para afectar a terceras personas. Cuando no es lo que el cargo le implica, ¿no? Es todo lo contrario. Y lo que hizo Chicharito sí es violencia. Es absolutamente violencia de género. Pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias por haber llegado al final. Y les pedimos que por favor le den un like, se suscriban y sobre todo lo compartan. Y agradecemos a nuestros patrocinadores que nos hicieron mucho más agradable la noche. Y de la misma manera, Ivonne, es un placer que nos hayas acompañado. Sí, padre. Gracias. Muchísimas gracias y muy linda noche.